Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger y por eso vamos a hablar sobre este tema, que es un día para dar difusión, para tener más herramientas, para poder cortar con la desinformación que genera muchas veces el temor a conocer algo nuevo. Y por eso lo saludamos a Rodolfo Geloso, cofundador y miembro de la Comisión Directiva de la Liga Asperger 7, Asociación Civil, para poder conocer más en detalle esta condición que forma parte del espectro de autismo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Amanda te saluda, un placer. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muchas gracias. Sí, muy buena tu introducción. Gracias por invitarnos y por estar acá y poder difundir un poquito más de qué se trata el síndrome de Asperger. Vamos a repasar primero en detalle qué es este síndrome, ¿no? ¿Qué repercusión o, mejor dicho, qué genera en una persona como tal? Y para entender que al formar parte de un espectro, es como cuando hablamos de una persona neurotípica, también hay personas neurodivergentes, es decir, son características diferentes en una persona, no quiere decir que sean inferiores. Eso es importante aclararlo porque lamentablemente siempre ha habido mucha desinformación en relación a estos temas. Sí, y algo importante que a veces se confunde también, el síndrome de Asperger no es una enfermedad, Ujú, es una condición diferente, como bien lo mencionabas vos, de la diversidad humana, ¿no? ujú, Y bueno, a veces se complica poder explicar exactamente las características porque se nos ve físicamente como cualquier otra persona, ujú, pero después tenemos algunas características que tienen que ver muchas veces con nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser, eh, que nos basamos mucho en algún interés en particular y nos centramos en eso y a lo mejor estamos sin dormir o sin comer, nos olvidamos de cosas por ese interés particular. ujú, A veces tenemos algún problema de inflexibilidad, o sea, la flexibilidad nuestra a lo mejor no es la misma que la de la mayoría de la gente y para poder convencernos de algo tenemos que profundizar en ese tema. ujú, Tenemos una forma de pensar que tiene que ver con lo lógico, lo deductivo. Algunas personas tienen una memoria impresionante. ujú, Después, bueno, hay cuestiones sensoriales que tienen que ver con hipersensibilidades en cuanto a, por ejemplo, ruidos muy fuertes o un tipo de ruido determinado. La luz, por ejemplo, hay personas que no soportan la luz o inclusive la parte eh, del cuerpo, el abrazo, el beso, hay mucha gente que no lo soporta. ujú, Tenemos un tipo de empatía, de ponernos en el lugar del otro de una forma también diferente a la de la mayoría. En algunos casos se nota y está en desarrollo el tema de la hiperempatía, o sea que tenemos una empatía por sobre la de la mayoría de la población. Y todo este tipo de cosas hace que a lo mejor nos cueste poder estar vinculándonos con otras personas de la misma forma que se vincula la mayoría de la población. ujú. O Hablar sea, de neurodivergentes a ujú, veces no es algo grato porque la mayoría, o sea, yo pienso que toda la población es neurodivergente, o sea, no hay alguien que no lo sea. Siempre hay algo que te identifica, no creemos en lo normal. Sí que hay a lo mejor un promedio de personas que tienen características comunes entre sí, ujú. pero bueno, nosotros también tenemos características comunes entre nosotros. Claro. Y Perdón que... no, por sí. favor, Rodolfo, estamos con vos justamente para que te puedas explayar tranquilo. Y por eso también me quiero detener ahí, ¿no? Porque muchas veces, bueno, capaz se genera incomodidad para hablar de Asperger, para hablar de autismo, y en realidad es porque el desconocimiento que hay nos lleva a generar barreras, que eso es lo que puede presentar una dificultad para la persona que tenga esta condición, para la persona, porque, y no digo que sea lo mismo, pero muchas veces parece que se mete todo en la misma bolsa, para una persona que tenga una discapacidad. En realidad las barreras las ponen el desconocimiento.
¿no? Porque adaptamos el mundo, las cosas a una única perspectiva, a una única necesidad, manera de percibir el mundo. Y ahí es donde se genera muchas veces, lamentablemente, esa discriminación que se hace sobre las personas que puedan tener esta condición. Y esto que vos mencionabas, la dificultad muchas veces para sociabilizar, no tiene que ver con una rareza, como muchas veces se la asocia, tiene que ver con una manera de percibir, de sentir, y que por eso es importante conocer eso. ¿Cómo es la sociabilización para una persona que tenga síndrome de Asperger? Bueno, acá va el tema del camuflaje. Nosotros le Ujú, decimos camuflaje porque muchos de nosotros fuimos diagnosticados de adultos. Bueno, en mi caso vengo por mi hijo, ujú, que fue diagnosticado a sus 9 años, hoy tiene 31, pero en el caso de muchas otras personas que a lo mejor no tienen un familiar, un hijo, un hermano diagnosticado, se le hace bastante difícil. Entonces la socialización pasa por el camuflaje, ujú, o sea, camuflarnos de una forma de ser como lo desea la población en general. Entonces, hace que nosotros tengamos que sufrir un estrés permanente para poder estar dentro de la sociedad como la sociedad lo desea, para ujú. poder conseguir trabajo, inclusive para los estudios, para la escuela. Se sufre mucho bullying. La mayoría de las personas con síndrome de Asperger sufrió bullying en algún tramo de la escuela o inclusive ahora en la parte laboral o en la universidad. Todo se conforma por grupos y esa interacción social que tienen los grupos, en el caso nuestro, puede ser un poco disruptiva porque tenemos una forma de pensar distinta Ujú, o porque nos cuesta a lo mejor eh, poder interactuar con alguien que comete errores ujú, y tenemos que corregirlo. ujú, Y bueno, hay cosas que hacen que parezca como que somos perfeccionistas, que en algún punto es así, ujú, y eso hace bueno, sintamos el rechazo, ¿no? ujú, de la sociedad. ujú, La mayoría de las personas que participamos de la Liga Asperger 7, todos adultos mayores de 18 años, algunos fueron diagnosticados de chico y otros de grande, ujú. y eso hace, se nota la diferencia porque, bueno, el tratamiento que se haya podido tener cuando uno es chico es mucho más flexible y es mucho más fácil después poder eh, acomodarse a la sociedad de una forma que no sea eh, tan así como, como lo mencionaba antes, Ujú. con ese camuflaje que hace que tengamos que tener un estrés permanente. Después de algunas reuniones o de estar con mucha gente, es como necesitamos a lo mejor estar en soledad un rato largo Ujú. para poder estar, para poder recomponernos un poco a lo mejor de esa parte Claro, de tantos complicada, estímulos. ¿no? Claro. Y además, Estímulos, esto que vos mencionás, ¿no, Rodolfo? La importancia del autoconocimiento, que por eso hay que hablar de estos temas, porque a veces quizás lo que puede llegar a costar es el intentar no faltar el respeto, ¿no? El seguir en ese camino de avanzar hacia una sociedad que no tenga que hablar de inclusión, sino una sociedad que es consciente, que está informada, que empatiza con la diversidad, que la verdad es que nos caracteriza a todos, porque vos estabas hablando de características que uno las puede ver en una persona que no necesariamente tenga síndrome de Asperger. Pasa que quizás en una persona con síndrome de Asperger puede ser en un nivel un poco más elevado, pero digo, no estamos hablando de algo que sea tan difícil para poder convivir. Y en ese sentido, ¿qué consejo le das a quienes nos están mirando para poder relacionarse de una manera sana, de una manera respetuosa con una persona que tiene síndrome de Asperger? Vos me decís, o sea, a la población en general, A la población en que, general. que, claro, que traten de ponerse en el lugar de la persona que no entiende el doble sentido, que no Ujú, entiende los chistes o que le cuesta mucho, que a lo mejor tiene esa falta de flexibilidad o falta
de la empatía común que puede tener la mayoría de la gente para algunos temas en particular, pero eso no quiere decir que no se sienta o que no se pueda entender. O sea, la mayoría de los dichos o de los dobles sentidos a mi edad ya es como que los he conocido, pero hay muchos muchachos más jovencitos que no lo entienden y a lo mejor ante un chiste no se ríen porque no entendieron el chiste, o interpretan las cosas de forma muy literal, y eso hace que, bueno, se creen malos entendidos. Ujú, Y bueno, eso supone a veces el hecho de no poder meterse en una conversación de lleno. ujú. Por eso, para la población en general sería esto, y para las personas que tienen sospechas, que no dejen pasar el tiempo, que se comuniquen con su profesional conocido, psiquiatra, psicólogo, neurólogo. No hay mucha gente especializada en lo que tiene que ver con las condiciones del espectro autista o con el síndrome de Asperger, pero bueno, se pueden comunicar con nosotros, hay organizaciones a nivel nacional, nosotros somos parte de la Unión Federal Asperger, que es Ujú. la que organiza esta semana sobre la difusión del síndrome de Asperger, y estamos en todo el país con más de 20 organizaciones tratando de crear un poco más de conciencia y de conocimiento y trasladando este tipo de experiencias por la parte nuestra en primera persona y por la parte de otras organizaciones que son de familiares y de padres, porque sus hijos también la pasan mal y la Ujú. idea que cuando sean adultos puedan tener un poco más de empatía por parte de la sociedad en general. Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos esta información, por darnos también un panorama mucho más claro de lo que es el síndrome de Asperger, de lo que es vivir con el síndrome de Asperger y de la responsabilidad que tenemos todos de tener una sociedad que realmente sea mucho más sana, más empática y mucho más unificada, ¿no? Que no tenga que ser unos por un lado, otros por el otro. Eso también es un aspecto interesante. Gracias y estamos en contacto en cualquier otro momento. Exactamente, por eso quería invitar a toda la gente que quiera participar el próximo sábado 22 a Ujú. las 16 horas en Parque Centenario, la gente que es de Cava o de Gran Buenos Aires, acompañarnos, o sea, la población en general, o sea, ya sea de la situación neurodiversa que sea, Ujú. si quiere venir a conocernos, a charlar con nosotros, así están todos invitados. Parque Gracias. Centenario, cita entonces para el sábado 22 de febrero. Gracias, Rodolfo. Un placer, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.